Hermanos, estamos estudiando las marcas que distinguen a una iglesia saludable, las marcas que distinguen a una iglesia del Señor Jesucristo. Vamos en el capítulo 7 del libro de los Hechos y vamos a estar abriendo la Biblia de tal manera que hoy podamos ser animados, de tal manera que hoy podamos ser consolados y de tal manera que hoy nuestra alma pueda ver con mucha más propiedad, pueda ver con mucha más bendición la dicha de vivir para Cristo. Creo que esa frase que cantábamos es muy apropiada para el tema de esta mañana. Mi deseo eres tú. Mi deseo eres tú. Y esa es una buena oración que creo que nos ayuda a definir lo que es el sermón en la mañana de hoy. Mi deseo eres tú. ¿Tú deseas a Cristo Jesús? ¿Tú deseas al Señor? ¿Lo deseas? Y aquí ese verbo desear tiene que ver con estar con Él, pasar tiempo con Él. Y de eso se trata la predicación en la mañana de hoy. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 7, versículos del 1 al 6. Son 6 versículos nada más. Dice así entonces la palabra del Señor. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Amén y amén. Las marcas de una iglesia saludable. Para que una iglesia sea saludable, lo hemos dicho, requiere que sea llena de la palabra de Dios. Se requiere que cada familia, se requiere que cada hogar, cada integrante que hace parte de la iglesia, de la familia, esté lleno de su mensaje. Para que la iglesia, la familia y cada uno de nosotros esté lleno de su palabra, se requiere de algo elementalmente importante. Se requiere que respondamos al Evangelio, continuamente responder al Evangelio. Cuando en la iglesia los hermanos, la familia y cada uno de nosotros responde al Evangelio, la iglesia se va haciendo saludable, la iglesia va madurando. Y esto se va a traducir en que los hombres son verdaderamente hombres, masculinos, viriles, piadosos, bíblicamente aprobados, bíblicamente hombres de Dios. Cuando una iglesia está llena de la palabra, entonces las mujeres asumen el rol que Dios les ha dado. Mujeres sabias, piadosas, virtuosas,
como dice Tito, maestras del bien, que enseñan a otras. La iglesia es saludable cuando todos nosotros respondemos al llamado de Dios. Esteban, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu de Dios, a través de este relato nos va a mostrar cómo en esta historia de Israel se va a evocar, traer a la memoria a un hombre llamado Abraham. Un hombre al cual se le dijo que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora quisiera que nos preguntáramos, ¿qué tenemos que hacer como hombres? ¿Qué tienen que hacer las mujeres como mujeres de Dios para responder al Evangelio? Y esa es la idea en esta mañana. Una iglesia que responde al Evangelio. ¿Tú cómo respondes al Evangelio? ¿Ustedes cómo responden al Evangelio? Una iglesia saludable es una iglesia que responde al Evangelio. Responde al Evangelio. Y ese es el título del sermón. Una iglesia que responde al Evangelio. Y quiero dejar 3 cosas hoy en tu corazón. Quiero dejar 3 ideas en tu corazón, en tu vida. Que las apliques esta semana, que las vivas esta semana. Y de seguro en los discipulados y las visitas que haremos, estaremos hablando de ello. 3 cosas para que usted responda al Evangelio. ¿Qué tiene que hacer una iglesia, hombres y mujeres, para que respondan al Evangelio? Número 1, ustedes necesitan contestar al llamado de Dios. Necesitan contestar al llamado de Dios. Esteban nos muestra en esta historia de Israel cómo el pueblo ha sido rebelde. La rebeldía es todo lo opuesto a contestar al llamado de Dios. Esteban va a decir, ustedes han resistido al Espíritu. No contestar el llamado de Dios es resistir al Espíritu, es oponerse a la palabra que Él mismo inspiró. ¿Qué significa contestar al llamado de Dios, hermanos? Contestar al llamado de Dios significa vivir en rendición y total obediencia. Eso significa contestar el llamado de Dios. Significa rendición a Dios. Significa obediencia total a Dios. Quiero que en este momento en tu corazón pienses, ¿cómo está tu obediencia a Dios? En todas las áreas de tu vida. No en unas, en todas. Total rendición, absoluta obediencia a Él. Buscamos que usted como hombre, usted como mujer, viva en rendición y obediencia a Dios. Eso significa contestar al llamado de Dios. El sumo sacerdote cuestiona a Esteban diciéndole, ¿y esto es así? Y Esteban entonces en el versículo 2 de nuestro texto dice, varones hermanos y padres, oíd, escuchen. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Queridos hermanos, para responder al Evangelio y contestar el llamado de Dios, se requiere que Dios se revele. Mire el texto, el Dios de gloria apareció. El Dios de gloria apareció. ¿A quién se le apareció? A Abraham. Para contestar al llamado de Dios, se requiere que el Dios de gloria se revele a nuestra vida. Sin que Dios se revele a nuestra vida, sin que Dios se nos aparezca, nos será imposible contestar al llamado de Dios. El Evangelio comienza cuando Dios se revela a una vida. El Evangelio comienza cuando Dios se nos aparece. El Evangelio comienza, como pudiéramos decir coloquialmente, cuando Dios se nos cruza en nuestra vida.
Para vivir en rendición y obediencia se requiere que Dios se nos cruce todos los días en nuestra vida. Que su presencia se nos sea notificada, mostrada. Ahora, Esteban usa el Dios de gloria. Y es una expresión muy interesante, porque esta expresión nos habla de la majestad de Dios, nos habla de la omnipotencia de Dios, nos habla de su santidad, nos habla de su sabiduría, nos habla de su incomparable perfección. El Dios de gloria se apareció a Abraham. ¿Qué sucede cuando Dios se revela a la vida de un hombre? Y todavía lo que puede ser más crucial, ¿qué sucede cuando Dios se revela a la vida de un pagano, a la vida de un idólatra como lo era Abraham? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando Dios se aparece a los hombres? Alguien como Isaías, que se apareció cuando había muerto el monarca de Israel, Usías. La expresión de Isaías cuando Dios se le aparece: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo cargado de maldad, mis ojos han visto a Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió cuando el Señor se presenta aquella mañana en el mar de Galilea ante un hombre llamado Pedro? ¿Qué sucede? Las palabras de Pedro: apártate de mí, Señor, que soy pecador. ¿Qué sucedió aquella ocasión camino de Damasco con un tal Saulo de Tarso? La expresión de Saulo cuando el Señor se presenta es: ¿quién eres, Señor? Tenemos en la lista aquí a Abraham. Abraham, que vivía en un lugar pagano. Y pudiéramos preguntarnos una vez más: ¿y Dios qué va a hacer a un lugar pagano? ¿Qué va a hacer a un lugar tan idólatra como era Ur, al sur de Mesopotamia, en la antigua Babilonia? ¿Qué iba a hacer Dios ahí con un hombre llamado Abraham? ¿Qué iba a hacer Dios ahí? ¿Por qué Dios había de descender a ese lugar para llamar a este hombre? Quisiera que por un momento pensáramos: ¿y por qué Dios ha descendido en este momento al lugar donde te fue presentado el Evangelio? Por una razón: porque Dios tiene un propósito. Y es que cuando entendemos el llamado de Dios y contestamos a ese llamado, podemos ver que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Les quiero decir algo en esta mañana. Cuando estos hombres y cualquier hombre sobre la faz de la tierra tiene un encuentro con Cristo Jesús, las vidas cambian radicalmente. Si usted no ha cambiado, es porque usted no ha tenido un encuentro de verdad con Dios. No ha tenido un encuentro verdadero, un encuentro de verdad. Este hombre, Abraham, el texto nos dice que se encontraba en Mesopotamia, una tierra entre el río Éufrates y el río Tigris, una tierra regada, una tierra buena para el cultivo, para la agricultura. Pero Dios saca de allí a este hombre para mostrarle su propósito. Contesta el llamado de Dios a Abraham y le da una promesa firme hasta el día de hoy, y es que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham pasa de ser un hombre de asentamiento, pasa a ser un hombre de peregrinaje. Encuentra un propósito muy definido, muy preciso. Tuvo altos Abraham, sí, pero tuvo momentos difíciles en su trasegar con Dios. Fue un hombre que en ciertos momentos de la historia lo encontramos mintiendo y le trae problemas.
Encontramos a Abraham haciendo cosas incorrectas. Pero finalmente el Evangelio va madurando la vida de Abraham, y en esa proporción, en esa maduración, el Señor le dice estas palabras: anda delante de mí y sé perfecto. El texto nos dice que Abraham contesta el llamado de Dios. Abraham contesta a la acción de Dios, a la iniciativa de Dios. Abraham descubre su propósito. Un propósito contra toda fe. Un propósito contra toda oportunidad. Por dos razones. La primera, porque él ya era de 75 años cuando salió. Y la segunda era porque su esposa, Sarai, era estéril. Contra toda probabilidad, Abraham sale en fe. Contesta el llamado de Dios. Contempla a Dios mismo. El Dios de gloria se aparece a Abraham. ¿Cómo pudiéramos aplicar nosotros esta expresión? ¿Cómo pudiéramos nosotros encontrar nuestro propósito de vida? Encontrar y poder contestar el llamado que Dios nos hace. ¿Dónde nosotros contemplamos a nuestro Dios? Si no es en su palabra. ¿Cuándo nosotros contemplamos a Dios si no es en las Escrituras? La Biblia nos habla de Dios. La palabra del Señor es Dios revelándose a su pueblo. La Biblia es Dios dándose a conocer. La Biblia es Dios diciéndonos quién es. Eso es la Biblia. Ahí encontramos el propósito. Cuando Dios se nos presenta, entonces también nos damos cuenta de quiénes somos en realidad. El propósito de la Biblia va directamente asociado a la voluntad de Dios para tu vida. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Entonces ve a la Escritura, ve a la Biblia y encontrarás la voluntad de Dios para tu vida. No vas a encontrar la voluntad de Dios por fuera de la palabra del Señor. Para el caso de Abraham, Dios le dice que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo se puede tener simiente o cómo se puede llegar a tener descendencia si mi esposa es estéril y yo ya soy viejo? Algo así como que le dicen: tú vas a ser papá, tú vas a ser mamá. Pero ¿cómo así? Si mi esposa no puede tener hijos y yo ya soy viejo. Pues hermanos, contestar el llamado de Dios es un asunto de fe, porque este es un asunto de la fe misma, de la fe que viene de Dios. Así que para cumplir el propósito de Dios se requiere tener la fe que proviene del Evangelio. La cuestión aquí que Esteban está citando y nos está mostrando es que Dios no se presenta propiamente al lugar que ellos consideraban que era exclusivo de Dios. Esteban está presentando que Dios se presentó en un lugar pagano, Ur de los Caldeos. De allí está Dios recogiendo a Abraham, lejos de las fronteras de Israel, para que Abraham conteste el llamado de Dios. Abraham es la figura de la salvación en la antigüedad. Abraham nos muestra que él también fue justificado por la fe. Y cuán importante es para la genealogía de Jesús, cuando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 1, se nos dice: esta es la genealogía de Jesús. Esta es la historia de la familia del Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mostrar a Jesucristo como el hijo de Abraham. El afán de San Pablo en su carta a los romanos y en su carta a los gálatas para indicarnos la fe de este hombre que contestó el llamado de Dios. Para mostrar que Abraham
Es la nueva obra salvífica de Dios que se haría efectiva en su simiente, porque el Señor Jesucristo es el descendiente, el prometido, el verdadero hijo de Risa, el verdadero Isaac. La promesa de Abraham se cumple en Cristo Jesús, porque este hombre contestó al llamado de Dios. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Contesta el llamado de Dios. ¿Cómo lo vas a contestar? Cuando el Dios de gloria se te aparece en las Sagradas Escrituras. Eso nos lleva a nuestro nuestra segunda enseñanza. La segunda enseñanza que quiero dejar en esta mañana en tu corazón. ¿Qué debe hacer una iglesia para que pueda responder al llamado de Dios? Hemos dicho que hay que contestar el llamado de Dios. En segunda instancia, mis hermanos, para que una iglesia responda al Evangelio, necesita crecer en fe y en obediencia. Ustedes, yo, nosotros, todos, toda la iglesia debe crecer en fe y en obediencia. ¿Qué es crecer en la fe? No que la fe se haga grande, no, la fe ya es de por sí grande, pero yo debo crecer en ella. El crecimiento espiritual es una parte clave en la vida de cualquier creyente. Cuando vivimos en las buenas nuevas, es decir, en el Evangelio, nos comprometemos a ser cada vez más conforme a nuestro Creador y vivir más de acuerdo a Cristo Jesús. Crecer en fe y en obediencia indica que el ejercicio de nuestra vida espiritual, el ejercicio de nuestra vida como creyentes, nos va transformando, nos va cambiando el Evangelio. Debemos crecer en fe y en obediencia. Versículo 3. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué se requiere para que haya fe o para que crezcamos en la fe? ¿Qué se requiere, hermanos? El texto lo dice, y le dijo. ¿Quién le dijo? ¿Quién le habló a Abraham? O sea, para crecer en la fe se requiere de la palabra de Dios. Se requiere escuchar a Dios. ¿Y dónde nosotros como iglesia vamos a escuchar a Dios? En su palabra. Su palabra. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Se necesita crecer en fe y en obediencia. La Biblia nos dice en la carta a los Romanos que la fe, ¿por qué viene? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Interesante, porque sin la palabra de Dios usted nunca va a oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No podrás tener fe sin la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, tu fe no será más que una carnalidad. Sin la palabra de Dios, tu fe va a ser efímera y pasajera, porque eso sería la misma voz de confianza que tiene cualquier persona, o la misma confesión positiva que puede decir una persona normal, natural. Hoy me va a ir bien. Pero ese día llovió tanto que no pudo salir ni de casa. Así que su fe es una fe que no es la bíblica.
No podrás tener fe, no podrás crecer en la fe sin la palabra de Dios. Crecer en la fe significa madurar espiritualmente. Crecer en la fe significa que las verdades del Evangelio contenidas en su palabra vienen a mi vida. Sus verdades me alumbran. Sus verdades irradian mi entendimiento. Pedro nos da un consejo y dice allí en su carta primera, en el capítulo 2, versículo 2, hablando a los de Galacia, Capadocia, Bitinia, a estos creyentes en el Asia Menor, él les dice: hermanos, deseen con ansias la leche pura de la palabra de Dios. ¿A ustedes les gusta la leche? Bueno, Pedro dice, parece ser que los hermanos allí en Galacia, ¿qué les gustaba? La leche. Y Pedro les dice: deseen como niños la leche pura, la leche no adulterada de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace un bebé? Y ahorita que tenemos bebés en la iglesia, ¿qué hace un bebé? De niño, de bebito, ¿qué es lo que le gusta tomar? Leche. Leche. Y Pedro dice: si ustedes quieren crecer en la fe, necesitan tomar la leche de la palabra de Dios. Esa es una metáfora. Dios le dijo a Abraham, Dios le habló. Abraham nunca se iba a mover si no escucha a Dios. Abraham no iba a poder crecer en fe si no escucha a Dios. Abraham no iba a poder obedecer a Dios si no escucha la voz de Dios. ¿Quieren ser ustedes obedientes al Señor? Escuchen a Jesús. Escuchen la voz de Dios. Sienta deseos o no sientas de leer la Biblia, léela. Eso te va a inclinar, arrastrará tu corazón a la obediencia. Dios habló a Abraham. La voz de Dios trajo fe al corazón de este hombre. Y por supuesto, él obedeció. La fe se traduce en conocimiento, pero fíjese que es una cadena. Escucho a Dios, eso trae fe y aparte le voy conociendo. Así que el resultado de una fe bíblica se traduce en obediencia. ¿Cuándo se evidencia la obediencia en los hijos de Dios? ¿Cuándo se evidencia esta fe? Cuando ustedes son obedientes. ¿Qué le dijo el Señor? Sal de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Para que un varón se llene de fe, requiere la voz de Dios, requiere de la palabra de Dios. Y Abraham, dice el versículo 4, salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes estáis. Esteban está hablando al Sanedrín y los religiosos de Israel que lo van a matar posteriormente. Hemos dicho que Ur, un lugar adelantado en escritura, un lugar adelantado en matemáticas, un lugar adecuado para la astronomía, para el comercio, un lugar prominente. La oportunidad para muchos en aquel día era ir a Ur, pero de allí lo saca el Señor a Abraham. Quizás para ustedes haya una oportunidad, quizás para ustedes haya un mejor prospecto en esta vida. Pero el plan de Dios es contrario a nuestros prospectos, a nuestros deseos. El plan de Dios es contrario a muchas ideas que nosotros tenemos. Y hemos dicho que Dios sacó a Abraham y lo llamó por gracia.
De eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de Dios sacarnos del paganismo, sacarnos de toda forma religiosa. Así como Ur era un lugar bueno para las matemáticas, bueno para la agricultura, para el comercio y todo esto, déjenme decirles que era un lugar pagano. Allí se adoraba al dios Luna, al dios Caldu, de ahí la palabra caldeos. Un dios que tiene que ver con la oscuridad, con la adivinación, con la hechicería. Y Dios saca un pueblo para sí a través del llamado de este hombre, que creció en fe, pero también creció en obediencia. ¿Cómo describe el Nuevo Testamento a Abraham? ¿Qué dice el Señor de Abraham? Abraham se gozó de ver mi día y lo vio. Abraham se gozó de ver mi día y lo vio. Los contendores del Señor, los escribas y fariseos le dijeron: si nosotros somos descendientes de Abraham. Y el Señor les dice: mire, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre quieren hacer. Así que, hermanos, para que la iglesia responda al Evangelio, necesita crecer en fe y en obediencia. Esa es una respuesta del Evangelio. Voy a ver el Evangelio, van a ver el Evangelio, vamos a ver el Evangelio en nuestra iglesia cuando seamos obedientes, hombres y mujeres llenos de fe. Miremos en tercera instancia que una iglesia, hombres y mujeres, para que respondan al Evangelio, también descansan en sus promesas. Descansan en sus promesas. Hermanos, cuando todo te sea favorable, gózate en Cristo. Cuando todo te sea favorable, gózate en Cristo. Pero si la situación es adversa, confía en Él. Y si la situación está muy difícil, descansa en sus promesas. Descansar, ¿qué significa? Quietud. Descansar significa reposo. Descanso significa tranquilidad, sosiego. Cuando el alma de nosotros se angustia, se desespera, lo mejor que podemos es ir a Cristo Jesús. Él sabe calmar las tempestades de nuestro corazón. Él sabe calmar las tempestades de nuestra vida. Cristo es experto en calmar las batallas de nuestro corazón. Tenemos que descansar en sus promesas. Dios le dice a Abraham en el versículo 5, Esteban relatando, dice, y no le dio herencia. Ustedes aquí encuentran a Dios diciendo no, porque el no de Dios también es respuesta de Él. Dios también dice no, y le dijo Dios, versículo 5, y no le dio herencia de ella. Pero Señor, si tú me estás llevando para la tierra que me prometes, y pudiéramos hacer aquí una conjetura, pero Señor, tú me estás prometiendo algo que no me vas a dar. Señor, tú me estás prometiendo algo que no es para mí, pero ¿cómo me lo prometes a mí? Abraham no recibió esa herencia. Ni siquiera recibió el pedazo de tierra donde había de poner su pie.
Ni siquiera esa parte, ese pedacito de tierra, ni siquiera lo recibió, dice el texto, ni el pedazo de tierra conforme a la planta de su pie, sino que Dios le prometió esa tierra a su descendencia, quienes la poseerían. ¿Qué tenía que hacer Abraham entonces? Tenía que descansar en que esa promesa iba más allá de su entendimiento, iba más allá de su comprensión. En otras palabras, Abraham, no te estoy pidiendo que razones mis promesas, sencillamente que las crean. Dios no nos llama a razonar, a dar explicaciones de sus promesas. Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a que las creamos y vivamos por ellas. Dios evidentemente había prometido darle una posesión de la tierra. ¿A quién? A su descendencia, a la descendencia que aún no tenía. La única posesión que Abraham tenía era su esposa, su ganado y lo que él llevaba hacia Canaán. Lo único que Abraham, estando allí en Canaán, tuvo fue el cementerio que compró. Los jardines del recuerdo de Macpelá en Génesis 23 fue lo que compró para que fuera sepultado él, su esposa, después de terminar su vida en esta tierra. Entonces, ¿cuál es la promesa sobre la cual va a descansar Abraham? Hebreos, en el capítulo 11, versículos 8 al 10, nos dice otra vez del patriarca, nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Y por esta fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Y óigase bien, según el autor de Hebreos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La promesa en la cual descansó Abraham no era propiamente ese lugar llamado Palestina. La promesa sobre la cual descansaba Abraham era en lo porvenir. Abraham tenía en mente una ciudad. Para los hebreos o para los orientales, la ciudad hace parte de su fe. La ciudad hace parte de su creencia. El lugar donde se habita hace parte de la convicción que se tiene. Nosotros decimos habitamos en Bogotá, pero Bogotá no hace parte de nuestra fe y de nuestra creencia. Pero para un oriental como Abraham, para un hebreo, para alguien de este lugar, el pensar en la ciudad o vivir en una ciudad hace parte de su fe, de su creencia, de su convicción. Así que la promesa que Dios le está dando a Abraham es un lugar, es una ciudad que va más allá de su comprensión, pero que finalmente hará parte de su fe. Por la fe, dice la Escritura, Abraham esperaba algo mejor. Esperaba la ciudad de Dios, cuyos fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora preguntémonos en esta mañana, mis hermanos, ¿sobre qué promesas usted está descansando? Ayer cuando estudiábamos Éxodo y el pueblo de Israel ante el yugo y el arrecio de los egipcios se fueron a Faraón a decirles: no nos subyugue más, no pongas más tareas.
Y eso habla de lo equívoco que a veces el pueblo de Dios piensa. En pensar que la solución a nuestros problemas está en el gobierno. La solución a nuestros problemas está en los políticos. El pensar que la solución a nuestro problema está en un gobierno, en una institución, en una entidad. Pero eso no es más que el fracaso de nuestra confianza y de nuestra fe equívoca. Así que sobre ¿qué promesas nosotros estamos descansando? ¿Qué promesas nos da el Evangelio a nosotros? Que si tenemos la fe de Abraham somos también extranjeros y peregrinos. ¿Sobre qué promesas estamos descansando? ¿Cuál es la gran promesa que tenemos? ¿Qué promesas tenemos? Y las promesas en Dios son firmes, en Él son sí, son amén, así será, va a suceder. ¿Qué promesas tenemos para descansar? ¿Qué promesa tienes tú? ¿Qué promesa tengo yo? La Biblia nos dice y nos responde ampliamente. Y lo primero que nos dice es que si hemos creído al Evangelio, entonces para ustedes y para mí habrá un lugar mejor. Que si hemos creído al Evangelio, entonces la muerte ya no tendrá más parte con nosotros. Que si hemos creído al Evangelio y hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, usted estará disfrutando de los deleites eternos de Cristo Jesús. La Biblia nos dice que allí ya no habrá lloro y que el Señor mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. La Biblia dice que las enfermedades que ahora tenemos, los padecimientos que ahora tenemos, desaparecerán. La Biblia afirma que en aquel lugar no se requiere del sol ni de la luna, porque la gloria de Cristo lo alumbrará todo. La Biblia nos dice que el cielo y la tierra pasará, que todo esto pasará, pero que las promesas del Señor se cumplirán. Eso promete la Biblia. Y eso tiene que traer mucho gozo sobre nosotros. Porque algo que tenemos pecaminosamente es afanarnos por las cosas de este mundo. Es afanarnos por las cosas de esta tierra. No te afanes. Somos extranjeros, somos peregrinos y descansamos en las promesas, la gran promesa. La Biblia termina diciendo: he aquí, vengo pronto. El Señor viene. El Señor viene y todo esto pasará, todo esto quedará. Así que nuestro afán no es por las cosas de esta tierra. Nuestro afán debe ser por lo porvenir. Nuestro afán debe ser por lo que viene. Abraham descansó en una promesa. Abraham descansó porque Dios le indicó por su palabra. Dios le mostró por su palabra que vendría algo mejor. Algo mucho mejor. La ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Cuando vamos a estrenar apartamentos, entonces nos hacemos la idea cómo lo construyeron, cuántas habitaciones tienen, cómo está construido y tenemos una expectativa. Nos hacemos una idea de cómo está acabado el apartamento. Pero nuestra expectativa es cómo es la ciudad de Dios. ¿Cómo es la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios? ¿Cómo es esa ciudad? Metafóricamente o simbólicamente, el libro de Apocalipsis dice: una ciudad, un lugar donde el piso es como si fuera un mar de cristal. Sus calles
¿Cómo son? De oro. Ese es el lugar. Esa es la idea, es la ilustración del lugar donde Dios está. Ese huerto final donde todos participarán del fruto de esos huertos. Pero la muerte, ni el pecado, ni nada de esto hará presencia. Porque allí la plenitud de nuestra santidad será una realidad, lo que aún no es con nosotros. Una iglesia es saludable cuando tiene el entendimiento de estas verdades del Evangelio. Quisiera terminar con las siguientes aplicaciones, mis hermanos. Hemos dicho que para responder al Evangelio, ¿qué se requiere? Contestar el llamado de Dios. Hombres, varones, ¿ustedes han contestado el llamado de Dios? ¿Contesta usted al llamado de Dios? ¿Responde al llamado de Dios? ¿Usted es un varón bíblico? ¿Es un varón piadoso? ¿Es el varón que Dios quiere? Si no es así, el llamado es: ven a la palabra de Dios. Allí Dios se te aparecerá. Allí Dios se mostrará para que seas el hombre que Dios quiere que seas. Si no haces eso, seguirás siendo un hombre simple, un hombre común y corriente. Dios te dice que respondas al llamado de Dios si contemplas al Dios de gloria en las Escrituras. Ese Dios de gloria es Jesucristo. Debes encontrarlo en los pasajes de la Biblia. Mujeres, también ustedes necesitan contestar al llamado de Dios. No es un juego. No sé cuántos años Dios te vaya a dar de vida, mujer, pero necesitas contestar el llamado de Dios en esta mañana. Necesitas ser una mujer sabia, y la sabiduría está en la palabra de Dios. Para cuidar y guiar a nuestros hijos se requiere de la palabra de Dios. Tanto padres como madres, nosotros no somos padres por un rato con nuestros hijos. A veces equívocamente decimos: no, mi hijo ya cumplió los 20, de ahí para adelante que él siga solo. No, hermanos, no pensemos como este mundo. Nosotros somos padres hasta el último día de nuestra vida. Y una orientación para nuestros hijos y para nuestras hijas no está de más. Pero esa orientación debe ser conforme a la palabra de Dios. Mujeres requieren ser sabias, y la sabiduría está en las sagradas Escrituras. La sabiduría está en el Dios de gloria. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Se requieren mujeres virtuosas. La virtud de Dios es el Evangelio. El Evangelio requiere que quienes están en Él, quienes son poseídos por este Evangelio, tengan la bendición gloriosa de tener una virtud tan grande, una cualidad de Dios como es vivir en el Evangelio. Ustedes van a encontrar que lo que está haciendo Esteban es hablando, o mejor, el Espíritu hablando con Esteban. Nadie puede hacer resistencia, nadie podrá resistir a las palabras de Dios. Así que hombres y mujeres necesitan de esta sabiduría. Necesitamos ser hombres, maestros del bien, maestras del bien. Y maestras del bien significa mujeres entendidas en la palabra del Señor. Para responder al Evangelio se requiere contestar al llamado de Dios. Contestemos hoy el llamado de Dios. Recuerde que contestar al llamado de Dios significa rendición y obediencia total. Rendición y obediencia total. Segunda aplicación, mis hermanos. ¿Cómo estás creciendo en la fe y en la obediencia hacia Dios? Es una pregunta.
¿Cómo estás creciendo en fe y en obediencia a Dios? ¿Cómo estás creciendo? Para ser un hombre de fe, para ser un hombre piadoso, un hombre bíblicamente aprobado, necesitamos la Escritura, necesitamos la Biblia para crecer en fe y en obediencia. Necesitas tener fe, confianza en Dios, crecer en esta confianza, crecer en obediencia. Necesitas la palabra de Dios. Mujer, ¿estás creciendo en fe y en obediencia? Necesitas la palabra de Dios. No puedes vivir sin ella. Ninguna mujer, ningún hombre puede vivir sin la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es vida. Es vida. Las palabras que Dios nos habla son espíritu y son vida. Necesitamos crecer en fe y en esa obediencia, pero eso se desprende del contacto que yo tenga todos los días con las Escrituras. Así como tú comes mañana, al mediodía, en la tarde y echas onces, entonces asimismo debes alimentarte tú misma y tú mismo de la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, es Dios mismo predicándote a ti. No hay intermediarios, no hay medios ahí entre la palabra y tú. Cuando tú abres la Biblia y la lees, es Dios hablándote a ti, Dios diciéndote a ti, es Dios indicándote a ti. Eso te hará un hombre de fe. Crecerás en fe, crecerás en obediencia, en confianza a Dios. Mujer, crecerás en fe, crecerás en obediencia. Sabrás instruir a tus hijos. Nuestros hijos no necesitan palo, sí lo necesitan. Pero más que palo, nuestros hijos necesitan el Evangelio. Nuestras familias necesitan del Evangelio y el Evangelio está en la Biblia. Tercera aplicación. ¿Sobre qué promesas estamos descansando? La promesa del jefe del trabajo, la promesa del lugar donde me encuentro laborando. ¿Qué promesa es la que yo me aferro tanto a ello? ¿Sobre qué promesa es la que me estoy abrazando? No hay mejor promesa que la que Dios nos da en su palabra. No hay mejor promesa, la cual Él nos dijo hace 2000 y algo más de años. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy contigo. Y yo rogaré al Padre y Él os dará el otro consolador, el Espíritu de Dios, para que esté con vosotros, para que los asista, los ayude, los guarde, los acompañe. Dios mismo, su Espíritu mismo en nuestra vida y en nuestro corazón. Hay una promesa muy grande que tal vez no hemos entendido, y es: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sobre qué promesa estamos descansando, querida iglesia? Debe ser sobre las promesas que nos da el Evangelio. Este mundo será invivible. Seremos aborrecidos de esta sociedad. Seremos aborrecidos de este mundo. Por vivir para Cristo y vivir conforme a Él, el mundo nos va a aborrecer. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Esas son promesas. Dios se ocupará de los suyos. Dios se ocupará de ti. Descansa en Él. ¿Tienes algún problema económico? ¿Tienes alguna dificultad en tu salud? Descansa en Él. Descansa en Él. Reposa en Él. Él tiene cuidado de los suyos. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de nosotros? Y aplicación final, mis hermanos. Isaías capítulo 43, versículo 7 nos dice:
todos los llamados de mi nombre. Todos los llamados de mi nombre. ¿Eres consciente de que has sido llamado para Dios? ¿Que Dios te ha llamado para Él? Si estás aquí en esta mañana es porque sí, tú estás en el plan de Dios. Tú estás en el camino del Señor. Tú has sido llamado para Cristo. Todos los llamados de mi nombre. Pero déjame decirte algo. Tú eres llamado, tú has sido llamado para la gloria de Dios. Tú eres llamado para la gloria de Dios. Tú has sido creado y creada para la gloria de Dios. Y usted pudiera decir, yo soy creado para la gloria de Dios. Sí, tú eres creado para la gloria de Dios. Yo los hice, yo los formé, dice el profeta. Yo los hice, yo los formé. Así que eres creado para la gloria